Bienvenidos al repaso de la lección de escuela sabática número 6, titulado ¿Por qué se necesita interpretación? Si hay algo que va de la mano con el estudio de la Biblia es la interpretación. Cuando cualquier persona abre la palabra de Dios, automáticamente, además de leer, también intenta interpretar, o mejor dicho, entender lo que está leyendo. Si usted escribe algo en un papel, lo hace con la intención de comunicar un mensaje. Y para que la comunicación sea efectiva, tiene que ser correcta la interpretación. Pero, ¿qué pasa cuando ocurre lo contrario? El mensaje se interpreta de otra forma. Entonces, en este caso, tenemos un problema. Por ejemplo, el rey de Babilonia había tenido un sueño que está registrado en el capítulo 2 del libro del profeta Daniel. El rey pidió a sus súbditos que le revelaran no solo lo que había soñado, sino también su interpretación. ¿De qué le servía al rey de Babilonia conocer solo el sueño sin saber lo que significaba? Sin dudas, interpretar correctamente la Biblia es un tema de suma importancia. Repasemos juntos. ¿Se ha preguntado alguna vez con qué intención o para qué estudia la Biblia? Para algunos será una pregunta muy obvia, pero es seguro que muchos nunca se han preguntado esto. Veamos qué buscaban en la Escritura la mayoría de los judíos en tiempos de Jesús. Juan capítulo 5 en el versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Según nos dice Jesús, estos hombres se acercaban a estudiar la palabra de Dios con la idea de encontrar la vida eterna. Un buen propósito, ¿verdad? Pero ¿qué aclaración importante hace Jesús? Y ellas son las que dan testimonio de mí. Volvemos a preguntar otra vez, ¿con qué intención o para qué usted estudia la Biblia? Jesús en el versículo 40 dice algo más que es muy interesante. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Los judíos aseveraban ser el pueblo de Dios, tener su palabra, pero no querían ir a Jesús para tener vida. Este es un peligro que corremos también hoy, en la actualidad. Abrir la Biblia con suposiciones previas nos lleva a leer y querer interpretar de acuerdo a nuestras ideas. ¿Pero estas ideas son las ideas de Dios? Después de la muerte de Jesús, los discípulos quedaron entristecidos y desanimados porque su maestro, en vez de ser proclamado rey y recibir honores, había terminado en una cruz miserable, sin ninguna gloria aparente. Las suposiciones previas que tenían nublaron de tal forma su mente que no pudieron comprender lo que con tanta claridad Jesús les había anticipado. En el capítulo 24 del Evangelio de San Lucas encontramos la aparición de Jesús ante sus discípulos después de la resurrección. Leemos en el versículo 44 y 45 lo siguiente. Y les dijo: Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Jesús mismo tuvo que abrir el entendimiento de los discípulos para que dejaran sus presuposiciones y se centraran en la verdad tal cual es en Cristo Jesús. Corre el año 1947. Un joven pastor, a modo de juego, lanza una pequeña roca dentro de una cueva.
el sonido de una vasija rota sorprende al muchacho. Es uno de los descubrimientos más importantes del siglo XX. Los rollos del Mar Muerto en la cueva de Qumran, en Palestina. Gracias a este accidente se encontraron cerca de 200 manuscritos de la Biblia, copiados hace aproximadamente unos 2000 años. Después de comparar estos fragmentos encontrados con las traducciones actuales, descubrieron que solo había algunas diferencias menores. Esto es verdaderamente asombroso. Nos habla del gran cuidado que tiene Dios por su palabra. Muy pocas son las personas que pueden estudiar la Biblia en los idiomas originales en las que fueron escritas. Puede ser que usted solo tenga la famosa Reina Valera 1960 en su casa, y esa sea la única posibilidad de estudiar la palabra de Dios que tiene a mano. No se preocupe, también fue mi experiencia. Cuando comencé mis estudios solo disponía de 4 herramientas: la Biblia, la concordancia incorporada, la oración y la suprema ayuda del Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Más allá de la variación que se puede dar de una traducción de la Biblia a la otra, la regla principal en el estudio de la Escritura siempre es la misma: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Leamos la siguiente cita que se encuentra en Joyas de los Testimonios, en el tomo 2, en la página 309. Todos los que acudan a la Biblia con un espíritu dispuesto a ser enseñado y a orar para estudiar sus declaraciones como la palabra de Dios, recibirán iluminación divina. Aunque no conozca el hebreo, el arameo o el griego, Dios promete ayuda a quienes estudien con sinceridad. Ahora leamos en Deuteronomio capítulo 7, en el versículo 7, para entender otro punto fundamental relacionado con la importancia de la interpretación. No por ser vosotros, más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Vemos aquí manifestada la elección de Dios. Fue Él quien eligió a Israel para revelar su voluntad, destinando a este pueblo para ser luz de las naciones. Toda la Biblia está plagada de referencias a la cultura hebrea, y conocer en detalle lo que Dios nos revela sobre ella será de gran valor a la hora de interpretar tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Sabemos que con la crucifixión de Jesús y más tarde el apedreamiento de Esteban, el pueblo judío perdió su exclusividad, abriéndose el camino a cualquiera que con sinceridad busque servir al Dios verdadero. Sabemos sin duda que aunque la Biblia fue revelada a una cultura específica, no está confinada a esta sola cultura. El apóstol Pablo hace referencia a esto cuando, predicando en Atenas, dice así: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Este texto lo encontramos en Hechos, capítulo 17, versículo 26. Dios nos llama a formar parte de la cultura celestial, a ser participantes de la naturaleza divina. Uno de los puntos que más afecta a nuestra correcta interpretación de las Escrituras es nuestra inclinación pecaminosa. Cuando Eva y Adán se dieron a la tentación y así entró el pecado en el mundo, hubo un cambio en la mente humana. Los pensamientos puros y santos dieron lugar al egoísmo y la autoexaltación. Pablo se refiere a esto cuando escribe en la carta a los Romanos, en el versículo 3 y el versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.
hemos perdido el lugar privilegiado que teníamos antes de la caída. Nuestra mente ha sido cambiada. Isaías escribe algo similar cuando dice en el capítulo 55 y el versículo 9: Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El pecado abrió un gran abismo entre el hombre y Dios. Naturalmente poseemos la mente del archienemigo, y es así que Cristo vino para deshacer las obras del diablo y darnos su mente, que es la mente de Dios. El orgullo, el autoengaño, la duda y la desobediencia afectan nuestra manera de interpretar la palabra de Dios. Nuestra situación como pueblo de Dios hoy está representada en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 3, bajo la figura de la iglesia de la Odisea, que quiere decir pueblo del juicio. Jesús mismo define nuestra situación en estas palabras: Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La condición de la iglesia de la Odisea es una situación real, pero no irremediable. Jesús, a través de la obra del Espíritu Santo, está intentando atraernos a sí mismo. Leamos juntos Obreros Evangélicos en la página 303. Es el Espíritu el que hace resplandecer en las mentes entenebrecidas los brillantes rayos del sol de justicia, el que hace arder el corazón de los hombres dentro de sí mismos con la recién despertada comprensión de las verdades de la eternidad, el que presenta a la mente la gran norma de justicia y convence de pecado, el que inspira fe en el único que puede salvar del pecado. Abramos nuestra Biblia con una actitud de fe, recordando que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Sin duda podemos concluir que una correcta interpretación de la Biblia es fundamental, no solo a nivel individual, sino también a nivel de iglesia. Nuestro Señor Jesús nos dice con claridad en Mateo capítulo 12 y el versículo 25, que todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. No es posible terminar la obra de predicación con tantas interpretaciones distintas a nuestro alrededor. Debemos buscar hoy más que nunca la guía del Espíritu Santo para no caer en el error. En medio de la convulsión reinante a nivel mundial, Dios ha dejado ante su pueblo la gran responsabilidad de proclamar el último mensaje de misericordia a un mundo a punto de perecer. Este mensaje lo encontramos en el capítulo 14 de Apocalipsis, desde el versículo 6 hasta el versículo 12. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos.
y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Este último mensaje debe ser presentado ante la gente con rapidez. El tiempo es corto. Dios, a través del espíritu de profecía, nos ha dejado una guía segura para comprender este mensaje. Leamos juntos. Varios me han escrito preguntándome si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel, y he contestado: es el mensaje del tercer ángel en verdad. Esto se encuentra en la Review Angel del 1 de abril de 1890. Esta es la unidad teológica que necesitamos en nuestros días.